Alberto Fernández, buen día. Alfredo Zayat lo saluda. Hola Alfredo, qué gusto oírte. Sí, me encanta el jazz de esa época, además me encanta el jazz, del jazz clásico, me encanta. Y Sinatra. Sinatra es lo máximo, no hubo nada parecido a Sinatra, es así. Bueno, ¿cómo anda? Bien, Alfredo, gracias a Dios, bien. Acá trabajando mucho, bien. Contento con los esfuerzos que hacemos todos los argentinos, viendo que podemos avanzar. En algunos lugares es un poquito más difícil, pero igual los objetivos que nos hemos propuesto van poquito a poco saliendo, así que lo que no hay que hacer es bajar los brazos, no hay que dejarse llevar por las voces que siempre aparecen y hay que seguir trabajando. Ayer lo noté, a diferencia de las conferencias anteriores, en las presentaciones de cada una de las fases, sí, como con un poquito más enojado con respecto a algunos sectores políticos o sectores económicos vinculados con el tema de la cuarentena. Y un poquito sí, Alfredo, un poquito sí, porque me parece una gran irresponsabilidad, no se puede jugar con eso. Ese es el tema, no se puede jugar con eso. Estamos en un momento muy, muy delicado, ya la gente, todos sabemos, no te lo voy a explicar a vos que sos un experto periodista económico, todos sabemos que la economía del mundo se ha paralizado y por paralizada se tuvo que dar vuelta. Y es una economía dada vuelta, es una economía donde vos mirás los porcentajes de deuda europeos y te impactan. Europa en 2 meses aumentó casi 30 puntos su deuda externa, y te fijas en países como España, Italia, Grecia, todos tienen deudas superiores al 110-120% de su PBI. Y eso, ¿por qué no le va a pasar a la Argentina lo que le pasa? Claro. Y le está pasando a todo el mundo. Y entonces vienen y te dicen, no, hay que seguir modelos, todo esto de la cuarentena no sirve de nada porque indefectiblemente el contagio va a llegar, entonces lo mejor es que todo ocurra rápido y hay que seguir el ejemplo de los que no hicieron cuarentena. ¿Quieren ver los ejemplos? Miren, crucen la frontera, vayan a Brasil y miren los ejemplos. Ahora, a mí me llamaba la atención que todos me ponían un ejemplo que me confundía, porque son países que yo admiro mucho por su orden, como era el caso de Suecia. Y entonces me decían, no, porque Suecia nunca cerró la cuarentena y tuvo 3.000 muertos. Y fíjense que todos siguen en Suecia. Y yo dije, ¿cómo habrán hecho los suecos? Y me puse a ver. Claro, Suecia tiene 3.000 muertos en un país de 10 millones de habitantes. Eso quiere decir que si Suecia logró sin la cuarentena, sin cumplir cuarentena, logró 3.000 muertos en 10 millones de habitantes en un país de 44 millones, 45 millones de habitantes, en verdad tendríamos que tener más de 13.000 muertos. Claro. Y yo digo, ¿cómo esta gente que habla así no les pesa cada muerte que ocurre en Argentina? A mí me duele horrores. Cada vez que veo que se murió uno más, yo sufro, yo la paso mal. Pero, Alberto, si me dejás, digamos, antes hice una observación vinculada con el tema de Suecia, que le agrego un dato para vincularlo, porque eso está vinculado con el tema sanitario. Pero con el tema económico, la idea de que si se abre la cuarentena, la economía va a funcionar en forma normal, también es falso. Obviamente que es falso. Y te doy los datos de Suecia. Por estimaciones oficiales del Banco Central sueco y del Ministerio de Finanzas sueco, la estimación de caída del Producto Interno Bruto, o sea, la economía sueca, va del 7 al 10%. Impresionante. En el 2020. O sea que, decís, vas a tener más muertos y la economía también se va a derrumbar. Digamos, entonces, acá es un tema a nivel mundial, digamos, del colapso de la economía. No es que cada uno se va a poder salvar solo. No, y mirá el mismo caso de Estados Unidos, que la cantidad de desempleo que tiene en un país que fue reacio a poner la cuarentena. No hablemos de la cantidad de muertos que tiene, sino
cómo se ha caído la economía, la cantidad de desempleo que se ha generado. Si era verdad que sin cuarentena la economía funcionaba bien, ¿por qué pasan estas cosas? A mí la verdad lo que me pone muy mal, Alfredo, es que en la Argentina, por lo que le pasa a la Argentina desde siempre, llámese inflación, llámese deuda externa, todos los argentinos somos un poquito economistas. Y entonces nos hablan de estas cosas. En verdad economistas no somos todos, son muy pocos. Pero nos plantean estos dilemas y muchos argentinos dudan. Y en la duda, bueno, claro, la cuarentena es una cosa compleja, es tener que soportar quedarte en tu casa encerrado. Entonces es una cosa compleja. Yo lo entiendo eso. Pero que la solución sea salgamos de la cuarentena porque afuera está la panacea de una economía que nos está esperando pujante. Claro. Es falso. Afuera es un mundo paralizado. Cuando yo ayer dije, ya sobre el final de la conferencia, que aquellos a los que le toque salir porque se abrió la fábrica donde trabajan, y yo les decía, presten atención, porque el mundo al que salen es otro mundo que nos exige un montón de cosas a las que no estamos acostumbrados. Exige que no le demos la mano al que encontramos en la calle, exige encontrarse con un ser querido y va a abrazarlo, exige todas esas cosas. Y entonces eso es producto también de que los consumidores salieron del mundo capitalista y las economías se están cayendo. Todo eso significa. Y ahí hay un punto que es cómo atender las víctimas vinculadas con el tema económico. Y yo soy consciente que recibió un gobierno con las funciones básicas del Estado desarticuladas y debilitadas. Y lo que hace es un esfuerzo mayor. Es un esfuerzo mucho mayor que para cualquiera. Si cuestionamos y que cuestiono, es decir, y yo creo que usted también cuando agarra y ve un montón de las colas para ir a cobrar las jubilaciones o los programas sociales, se agarra la cabeza. Pero lo cierto es que se viene con una estructura estatal muy dañada y no se recupera en un mes, en 2 meses, y están haciendo un trabajo titánico. Esto está claro. Ahora bien, después hay una cuestión de cómo llegar a sectores, y ayer lo mencionaba, hay un porcentaje importante de informalidad, o que no está en la informalidad, pero que no califican. Y entonces ahí es donde, cuando se extiende la cuarentena, se hace más complejo la explicación y que la sociedad pueda aguantarlo. Exacto. Sí, es que todo eso pasa, Alfredo. Tal cual lo estás contando vos. Pero son las dificultades que tenemos que aprender a superar. De repente nosotros, mira, cuando nos dimos cuenta que a pesar de que habíamos aumentado la asignación por hijo, habíamos creado la tarjeta alimentar, que estábamos pagando ese salario que suplanta a los viejos planes, cuando nos dimos cuenta de todo eso, nos dimos cuenta que había como 10 millones de argentinos que no recibían nada. Y decimos, pero ¿por qué no reciben nada si estamos dando todo esto? Claro, y ahí caímos que eran 10 millones de argentinos que el Estado argentino no los registraba. Sí. Cuando pasa esto, te encontrás con un montón de casos, Te encontrás con el caso que es del que pobre están de los sectores más pobres, que están en una situación muy cercana a la indigencia, que viven del cartoneo, que viven de changas, y que obviamente esa gente lo último que le preocupa es registrarse en la FIP, qué sé yo. Pero también te encontrás con algunos monotributistas que pusieron el grito en el cielo, que son categoría C o categoría D, que tienen otro tipo de conflictos muy raros. Por ejemplo, a ver, alguien me habló, esto para que entendamos la Argentina en la que vivimos, ¿no? Alguien me habló porque decía que no le llegaba el IFE, ¿no? El ingreso familiar, ese que creamos precisamente para los que están fuera del sistema.
porque el IFE llega a las categorías, a las dos primeras categorías del monotributo, la A y la B. Y esta persona decía estar en la categoría C. Y entonces, en la categoría C, efectivamente, hay muchos monotributistas que son, por ejemplo, profesionales independientes, médicos, psicólogos, abogados. Y me preocupaba ayudarlos, porque toda esa gente se había quedado también sin poder tener ingresos. Y entonces nos pusimos a hacer el trámite. Pero uno de los reclamos que recibí era de una persona que me decía que le estaba pasando muy mal, porque ella no tenía ningún ingreso. Claro. Entonces le digo, bueno, ¿y cómo es habitualmente lo tuyo? No, escucha bien lo que te voy a decir. Yo vivo de rentas, me dice. ¿Cómo que viví de rentas? Sí, yo heredé 3 departamentos en Capital de mis padres, pero claro, que ahora no me pagan el alquiler. Y entonces le digo, bueno, pero vos esos alquileres los tenés registrados. No, porque si los registro tengo que pagar impuestos. Fíjate de lo que te estoy hablando, Dentro del mundo de la, entre comillas, informalidad argentina, hay gente como esa. Si yo le dije, te pido por favor, no me sigas hablando, porque todo lo que me estás diciendo, lo único que tengo que hacer es mandarte ya a inspeccionar por la FIP. Es lo único, o sea, lejos de poder ayudarte, te tengo que mandar presa. Pero la Argentina se ha trastocado todo tanto que hasta esos casos te terminan reclamando que el Estado se haga cargo. Pero ahí, en ese aspecto, obviamente que ese es... nosotros nos reímos, pero es trágico, ¿viste? Porque ¿cómo funciona esta sociedad? O sea, cuando llega el punto en que la picardía no te alcanza, porque se te dio vuelta la economía, también el Estado tiene, al Estado, al que siempre le diste la espalda, al que nunca le pagaste un impuesto, ese Estado tiene que salir a socorrerte. Voy a hacer un comentario que lo hice así a gente cercana. Yo en un momento le digo, bueno, saca durante un mes o 2 meses el canutito que tenés y después ves qué es lo que puede pasar. pero eso tampoco. Eso es a nivel personal, pero yo digo a nivel. Digo a nivel estructural, digamos, a nivel estructural, digamos, he escrito en esta semana. Yo soy muy crítico de cómo funciona el sistema financiero. Y la verdad, y es un punto que la verdad que es central. Los industriales, las pequeñas y medianas empresas, el comerciante, el jubilado, el que tiene, digamos, es central el sistema financiero, más en esta actual fase del capitalismo mundial dominado por las finanzas. Y la verdad que el sistema financiero privado en Argentina, hasta ahora, a mi entender, no está a la altura de la circunstancia de crisis que se está viviendo. Digamos, en la atención a las pequeñas y medianas empresas. Los bancos, yo te digo que lo que dicen, bueno, yo me manejo por las regulaciones del Banco Central. Entonces ahí es donde empieza un poco esas responsabilidades compartidas, digamos, de regulación, de mayor regulación, y después cómo los bancos se hacen los vivos. Nosotros, yo comparto todo lo que estás diciendo. Te quiero aclarar que toda mi vida he dicho que el sistema financiero argentino es un extraño sistema que le presta plata al que no la necesita. O sea, le presta plata a los que le sobra plata. Y a los que no la tienen, a ellos le ponen tantos reparos que nunca nadie puede acceder a un crédito. Ahora, nosotros hemos sacado una serie de instrumentos tratando de evitar esto. ¿Viste? Ya por lo pronto la garantía del Estado para las pymes. Hay más de 2 millones de personas que han cobrado el sueldo este mes porque el Estado puso el dinero. Pero lo que vos decís es verdad también, porque yo veo que hay cerca de 100.000 pymes que accedieron a la ayuda del Estado. Al crédito, sí. Que al crédito, pero hay 600.000 pymes. Claro. Y entonces digo, pero ¿y las otras 500.000 no la necesitan? ¿O es que les cuesta? No, hay un gran número a los que les cuesta porque los bancos le ponen los reparos que le ponen. El Central, la verdad es que ha hecho un enorme esfuerzo todo este tiempo, porque vos que seguís el tema mirás cómo han bajado las tasas y te das cuenta de todo el margen de ganancias que le ha quitado de ganancias desmedidas que tenían los bancos, cómo se lo fueron acotando. Sí. Eso es cierto.
¿Es suficiente? No, no es suficiente. El central también alivió muchas cargas para los que toman créditos. ¿Qué quiere decir esto? Les ha dicho a los bancos, miren, ustedes soporten, denle créditos aunque tengan cheques rechazados, aunque tengan el veraz. Les ha dicho estas cosas a los bancos. La impresión que tengo de los bancos a veces son renuentes, no todos son iguales, pero a veces son renuentes, y siguen poniendo obstáculos. Y ahí, con Martín y con Miguel Pese venimos hablando desde hace 2 semanas de ver qué presión podemos poner a los bancos para que los bancos presten, porque les hemos liberado encaje para esos fines. Claro. Y no lo hacen. Entonces, y utilizan esa plata para alimentar el negocio especulativo con el dólar. Porque el salto con el dólar fue con esa liquidez que el Banco Central... Exactamente. Nosotros ahora también empezamos con Martín y con Miguel un trabajo para que podamos dar una oferta de inversión en títulos públicos del Estado en pesos. Nos fue muy bien el jueves, nos fue muy bien. Sí, el canje de letes de dólares a pesos. Nos fue muy bien, tuvimos 4 veces lo que estábamos ofertando, una demanda 4 veces superior a lo que estábamos ofertando. Ese es el camino inclusive también para terminar con las LELIQs, porque este sistema de que los bancos se financien con el Banco Central y hagan negocios financieros con el Banco Central es incomprensible, que es mi gran obsesión, terminar de una vez y para siempre con la LEVAC, la LELIQ y todo ese sistema de letras de tesorería que pretendían secar la plaza por la emisión desmedida y finalmente terminaban pagando intereses cuantiosos a los bancos, que es incomprensible. En eso estamos trabajando. Lo que pasa que créeme, por momentos me siento un jugador de ajedrez, ¿viste? Los grandes maestros que hacen las simultáneas, que juegan 20 partidos al mismo tiempo. Sí. Yo me siento así, siento que salto de la deuda a los bonos, de los bonos a la pandemia, de la pandemia a la educación, de la educación a los jubilados, y bueno, es lo que me tocó de suerte, qué sé yo, pero así estamos funcionando. Lo que vos decís del sistema financiero, yo te leo siempre, te aclaro, y te leo siempre porque sos muy riguroso en tus análisis. Y de verdad que lo que decís es cierto, y yo lo comparto. Y lo que necesitamos es un poquito más de tiempo para corregirlo, porque acá hay que corregir muchas cosas, hay que corregir regulaciones, hay que corregir conductas. Ya la conducta inicial, ya no te hablo del banquero, del empleado bancario, que te mira con desconfianza porque hay una historia de siempre que dijo, che, traten de evitar dar estos créditos. Entonces, hay que cambiar muchas cosas, pero debemos cambiarla como vos decís. Mencionó el tema de deuda. Y antes de avanzar, qué es lo que pasó hasta ahora y cómo va a seguir o cómo piensa hacer, a mí me sorprendió, pero de una forma impactante, y quiero adelantar un poco porque lo voy a escribir y que va a salir mañana, los comunicados de AEA, o sea, que reúne a los principales titulares de las grandes corporaciones argentinas, y de IDEA, que reúne a lo que se llamaría el establishment argentino, con respecto al tema de la deuda específicamente, convocando a que Argentina no entre en default, sin hacer una mención a la oferta argentina, en el sentido que a nivel internacional, de todos los ámbitos, de la ONU a través de la UNTAD, el FMI, la CEPAL, más de 130 economistas de prestigio a nivel internacional apoyando la oferta argentina. En cambio, AEA, o sea, digamos, el mundo empresario corporativo no sale a apoyarlo. ¿Cómo lo lees? Yo lo veo eso como una cuestión psicológica de nuestros empresarios. ¿Sabés qué siento yo? Es como la desesperación de pagar la cuota del Jockey Club ante el temor de que nos suspendan como socios en el Jockey. Ahora, la verdad es que ¿para qué quiero estar en el Jockey si no puedo pagar la cuota? Y ellos actúan así. No, pagá la cuota del Jockey, porque ¿cómo vamos a explicar que nosotros ya no somos socios del Jockey? No somos socios del Jockey porque no podemos pagar la cuota, es tan simple como eso. Entonces, me parece que su lógica es esa, funcionan así.
A mí me asombra, porque cuando vos miras la oferta argentina, la vez pasada, hace un par de semanas atrás, tuve una larga charla con Jeffrey Sachs. Sí. Y yo le decía, Jeffrey Sachs me decía, mira, tampoco te preocupes tanto por el default, porque el mundo está en default, porque no vas a ser el único que está en default, va a haber tantos países defaulteados porque no pueden pagar, entonces no te preocupes tanto. Y yo le decía que yo no quería caer en default, cosa que efectivamente nadie quiere caer en default. Obviamente, tanto no queremos caer en default que hacemos una oferta para no caer en default. Claro. Ahora, ¿cómo es esa oferta? Es una oferta que, si vos la mirás objetivamente, los acreedores no pierden, solamente ganan menos. Ganan menos en un mundo que se ha dado vuelta, pero ganan. ¿Y cuánto menos ganan? Bueno, podés medirlo de dos modos. El capital prácticamente que se le debe prácticamente queda intacto, porque solamente se afecta un 5% de ese capital. O sea, hay una quita del 5%. Donde la yo quita debía, del capital, sí. Claro, donde yo debía 100, ahora digo pago 95. En los intereses, uno dice, no, pero ahí la quita es sustantiva, claro, porque la tasa promedio de esos intereses, del total de bonos que se están reprogramando, da más o menos 7 puntos y pico, ¿no? 7 puntos, pongamos. Y lo estamos bajando a un promedio de 2 puntos. Entonces te dicen, pierdo 5 puntos de intereses. Sí, es cierto, perdés 5 puntos de intereses, pero te pago vos en un mundo que paga 0. Claro. Entonces, en verdad lo que vos estás ofreciéndoles es que ganen menos, no que pierdan. No que pierdan, que ganen menos. Y ahí está la parte penosa del empresariado argentino. Porque lo que te dicen es, no, pagales a cualquier precio, pero no me dejes afuera del jockey. Y vos le decís, pero es que si yo le pago a cualquier precio, nos vamos a comer nosotros. Porque es así, ¿viste? La disyuntiva. Ni vas a entrar al jockey. Claro, exactamente, porque no vas a tener la pista para entrar al jockey. Entonces, todo esto es un problema también de cultura, de una perversa cultura del empresariado argentino, de parte del empresariado argentino, que tampoco me gusta mezclar, porque hay empresarios argentinos que realmente se han puesto al lado nuestro, se han puesto a ayudar, están colaborando, y la verdad no me gusta generalizar. Pero cuando yo leo esas cosas, la verdad es esa dependencia intelectual que tienen con los centros del poder. Sí. Y yo le agregaría también un comportamiento. En su momento utilizaste esa palabra, o sea que la tomo, no quiero que la repitas, no es para vos, un poco miserable. Sí. Que está, porque la verdad que ellos también son acreedores, porque también tienen esos bonos. Y entonces, como tienen bonos, y tanto a nivel de sus empresas o a nivel personal, entonces también tiene una mirada muy individualista, patrimonialista, y entonces agarra y dice, bueno, no me importa, digamos, yo quiero cobrar lo que quiero cobrar. Entonces, me parece que ahí hay un punto que está bien, uno puede entender esa lógica, pero la verdad tiene una responsabilidad, digamos, no es solamente a nivel personal. El empresario, digamos, es un sujeto social que tiene que tener una responsabilidad. Digamos. Absolutamente, lo que dice es así. Pero no la tienen, los empresarios argentinos no son así, y además son muy ingratos con lo que nos toca pasar. Porque si vos haces memoria, hubo un momento, por ejemplo el momento del megacanje, donde le metieron bonos que todos sabían que eran impagables, se los metieron de prepo y no abrieron la boca. No abrieron la boca. Y les metieron bonos que daban 15 puntos de interés en un país que un año después explotó en 1.500 pedazos. Y no abrieron la boca. Bueno, y acá aplaudieron el bono a 100 años. Por eso te digo. Y entonces resulta que ahora cuando le decís de verdad, mirá, estamos en este problema, yo no te metí en ese problema, te metiste solo. Compraste bonos que vos sabías que eran inviables. Porque te dabas cuenta, porque todos los días mirabas las cuentas públicas y te dabas cuenta que nunca se iba a pagar. Yo la primera vez siendo candidato que me reuní con el fondo, le dije, ustedes van a tener que rendir cuentas
porque ustedes han incumplido el estatuto del fondo, porque ustedes le han prestado plata a un gobierno para que se sostenga en el gobierno y no a un país para que progrese. Y ustedes le han prestado plata a un gobierno que sabían que no iba a poder pagar. Y sépanlo, pues se los digo hoy, que es la primera vez que los veo. No le presten más plata al gobierno, porque se va a fugar ese dinero como en ese momento habían depositado 39.000 millones de dólares y se habían fugado 30.000 del sistema. Sí, sí. Todos los empresarios argentinos vieron eso y siguieron comprando los bonos. Yo lo que digo es, ahora, por favor, yo creo que, mira, lo repito mucho, por ahí soy un optimista por mi condición ariana, soy un optimista por naturaleza. Pero a mí me parece, Alfredo, que la verdad tenemos una oportunidad maravillosa. El mundo tiene, se lo decía el otro día a Macron, ¿no? Tenemos una oportunidad maravillosa de hacer un mundo más justo, más equilibrado. Este mundo no funciona. Este mundo que concentra la riqueza en tan pocos y distribuye la pobreza entre millones no sirve para nada, porque un día te aparece un virus que es imperceptible a la vista humana, se lleva puesto a los consumidores y el capitalismo vale nada. Y las bolsas de comercio empiezan a reflejar la verdad. ¿Cuánto de inflado estaba el valor de las empresas por la especulación financiera? Y las empresas empiezan a valer lo que valen, lo que deben valer, frente a un mundo sin consumo. Entonces todo empieza a mostrar la realidad, la miseria del sistema, empieza a quedar al descubierto. Entonces, tenemos la posibilidad de escribir otro sistema, que no se trata de hacer un sistema socialista, se trata de hacer un sistema más realista y más equilibrado, más justicia, con más justicia social. Claramente hace falta eso. Fíjate los debates en los que nos encerramos durante décadas. Ahora resulta que como consecuencia de la pandemia nos metimos todos, como los médicos no le encuentran la vuelta al virus, volvieron a las recomendaciones que hacían los curanderos en la Edad Media. Frente al virus, guárdese en su casa, no salga a la calle. Y entonces hicimos eso. Y entonces, como tenemos ahora la suerte de tener imágenes satelitales, las imágenes satelitales empiezan a mostrar cómo se limpia el mundo, cómo las aguas vuelven a azularse, cómo los animales vuelven a salir de sus madrigueras y se mezclan en lugares que habitan los hombres, pero que como no están en las calles, los animales pueden caminar tranquilos por ahí. Entonces uno empieza a reflexionar sobre el cambio climático, la importancia del cambio climático y a cuánto nos condena el cambio climático. Resulta que cuando muchos de nosotros planteábamos la necesidad, yo me acuerdo que era jefe de gabinete cuando se firmó el primer acuerdo de Kioto, si no me equivoco, y después vino el acuerdo de París. Y siempre la discusión eran los combustibles fósiles, seguir utilizando combustibles fósiles. Combustibles fósiles cuyo precio hoy es la nada misma. Nada. $17 el barril, ¿no? Yo digo, todo eso fue una discusión enorme porque decían que si dejábamos de usar combustibles fósiles, el PBI mundial iba a caer 4 puntos. Y viene el coronavirus y te hace caer el PBI 10 puntos en 10 minutos. Sí. ¿Cuánto debate inútil, dogmático, innecesario tuvimos, o perverso por los intereses que defendían? ¿Cuánto debate de ese tipo tuvimos que ahora podemos evitar frente a lo empírico, a lo que hemos comprobado? Voy a volver al tema de la deuda, pero antes quiero, con lo que estás diciendo, a mí me sorprende, y como hablas con líderes mundiales, y vos lo mencionás, y por ahí yo simplemente como observador, vos sos un protagonista ahí con ellos, digamos, de la carencia, y no te quiero meter problema con ninguno de los países, una carencia de liderazgo mundial. Digamos, cuando fue la crisis del 2008, que también fue una situación de que Estados Unidos y Europa se veía al borde del abismo, el G20 se reunió hasta 2 veces por año y donde se sacaban documentos y se avanzaba con estas dos cuestiones.
coordinación y cooperación. Hoy yo observo, no hay ni coordinación ni cooperación, es como sálvese quien pueda, digamos, y entonces tener liderazgo como el de Trump, o el liderazgo como el de Johnson, que un día dice una cosa, después dice otra, Europa cada uno por su lado, en América Latina lo mismo, y qué es lo que pasa con Bolsonaro, digamos, hay una carencia de liderazgos mundiales que hace, a mi entender, que todo esto se agudice aún más. Todo esto, claro que sí, lo que decís es cierto. Yo en el G20, por ejemplo, cuando me tocó el turno de hablar, yo planteé la necesidad de que terminemos frente a la pandemia. Mirá, lo que voy a decir es una pavada absoluta, porque es de sentido común, que frente a la pandemia, por cuestiones humanitarias, terminemos con los bloqueos económicos. Uh-huh. Y no encontré respuesta de uno. Claro. Y la verdad es que bloqueos como los que hoy padecen Cuba o Venezuela, en verdad son para padecimiento de los cubanos y de los venezolanos, no van contra un régimen. No van contra un régimen, van a hacerle más daño a la pobre gente que está viviendo en esos lugares. Y el otro día cuando hablé con Macron, que se lo planteé a Macron me dijo, tenías razón vos, eso habría que hacerlo. Le dije, bueno, pero hagámoslo entonces. Pero cuesta hacerlo, porque uno dice esto, y como Estados Unidos está en campaña electoral, el gobierno de los Estados Unidos tiene a la flota movilizada frente a Venezuela. Claro. Y entonces uno dice, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos movemos con esto? Y el otro día hablé con Piñera, que Piñera me pedía que un rol más activo del Prosur. Y yo le dije, mirá, mientras el Prosur no tenga una actitud solidaria con toda América Latina, frente a la gravedad de la pandemia, yo no voy a participar en el Prosur. Porque el Prosur es una organización que nació por cuestiones ideológicas. Porque algunos pensaron que el UNASUR era cosa de los zurdos, entre comillas. Sí, sí. Y entonces apareció el Prosur, que era el paladín de las libertades. Ahora, ¿ustedes ven lo que está pasando en Venezuela? Que le están dejando abandonados a los venezolanos. Y nadie reacciona. ¿Qué Latinoamérica somos? Y nosotros no vamos a hacer nada por eso. Pero además lo digo, vuelvo a repetir, miren que yo soy crítico de muchas cosas del gobierno de Maduro, ustedes lo saben. Sí, sí, pero aquí estamos hablando de humanidad, estamos hablando de gente que necesita vivir y sobrevivir a una pandemia, en condiciones de extrema debilidad económica. Y América Latina no hace nada. Y cuando yo planteo esto me dicen, no, lo que pasa es que hay países de Latinoamérica que no quieren saber nada con eso. Bueno, miren, tenemos que tener una cláusula democrática que diga que el que rompe la democracia se va de los organismos internacionales estos, y tenemos que tener una cláusula humanitaria que diga que el que se niega a reaccionar humanamente frente a crisis como la pandemia, tampoco tiene que participar de nuestro espacio, porque hablan mal de ellos. Y todo esto tiene que ver con lo que vos decís también, ¿no? Con una suerte de cálculo perverso que deja de lado los liderazgos y también los criterios humanitarios, ¿no? Porque fíjate que han nacido, el otro día leí una nota rara en un diario, no me acuerdo si era francés, una nota rara que decía cómo habían actuado los diferentes líderes frente a la pandemia. Sí. Y rescataban lo hecho por las mujeres que gobiernan. Y hablaban de la premier noruega, la premier finlandesa, que todas habían tenido un sistema de protección. Daban la idea de que la mujer tenía una actitud más protectora respecto del cuidado de los ciudadanos que los hombres. Y me ponían a mí como una rara avis que, mira, aparece un hombre que parece que actúa como una mujer, decían, no en la nota. Pero la verdad es que ese liderazgo es un liderazgo tan valioso. El liderazgo que recupera la solidaridad, que recupera el sentido de protección de la gente, es un liderazgo tan valioso, tan valioso. Liderar hoy en día, frente a lo que estamos viendo, no es solamente amarrocar capital. Liderar es tener el sentido de protección del otro, de cuidado del otro.
recuperar el sentido de solidaridad en un mundo que hablaba de la meritocracia como modo de desarrollo, cuando sabemos que no es verdad, porque el que nace pobre, los pobres nacen inteligentes y les cuesta mucho mejorar su posición, y los ricos que nacen tontos son tontos y siguen siendo ricos. Y no es una cuestión de mérito, no es una cuestión de mérito, es una cuestión de oportunidad, que no tienen todos las mismas oportunidades. Así es. Alberto, no puedo evitar y que me cuentes qué pasa con el tema de la deuda. Ayer fue una... Estoy hablando con vos y me está esperando Martín para desayunar. Así que después de lo de Martín, si querés te cuento. Pero hasta acá no sé nada, porque ayer estuve muy metido con la pandemia. Igual, lo de la deuda, nosotros, esto es una negociación, no te lo voy a explicar a vos, con personajes muy singulares del mundo de las finanzas. Me gusta la definición singular. Sí, claro. Como me diría Axel, tus definiciones elegantes. Sí, claro. Son personajes muy singulares, y nosotros ayer tuvimos un momento que opera como una suerte de momento límite, que es, bueno, yo te hice una oferta, decime qué querés hacer. Y ayer, ahora vamos a ver bien cuántos aceptaron la oferta, si tuvimos contraofertas. Tengo noticias de que puede haber contraofertas en los próximos días. La negociación sigue, nada está cerrado. Que continúa. Continúa, sí. Fecha. Sí, exactamente. Y yo espero que entiendan. Yo tengo mucha firmeza en lo que hemos propuesto. Tengo mucha firmeza porque sé la seriedad con que lo hicimos. Y además, esta vez tenemos una suerte de aval del principal auditor internacional de las finanzas mundiales, que es el Fondo Monetario. Y la verdad, nuestra propuesta guarda en un 100% el criterio de sostenibilidad que el fondo ha propuesto. Entonces, yo espero que esta vez entiendan y nos acompañen. Alberto, ¿me das 10 minutos solamente? Porque si no mi equipo me va a matar. ¿Me das 10 minutos? Para que cada uno de ellos te haga una pequeña pregunta. Yo lo hago, pero traten de hacerlo lo más rápido posible, porque está Martín esperándome en serio. Dale. Julio Leiva, la primera pregunta para vos. Presidente, ¿qué tal? La pregunta era si le preocupaba lo que está ocurriendo con el crecimiento de casos en villas y geriátricos. Sí, obviamente, pero miren, eso que pasa, ahí hay dos temas para que reflexionemos. Además, también frente a todos estos que quieren salir a correr, quieren ir a los gimnasios, ¿viste? Yo escucho las cosas y digo, qué notable, ¿no? Porque lo que ha pasado en el barrio Padre Mujica o en el barrio 1114, que son lugares, en la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, tiene lugares de hacinamiento muy tremendos, es decir, en muy poco espacio, muchísima gente. Y eso es el peor lugar para contagiarse, porque cuando yo hablo de la velocidad de contagio, lo hablo porque me he cansado de leerlo y es lo que te dicen todos los epidemiólogos. Está frente a un virus que es capaz de reproducirse cada 24 horas 100.000 veces y que tiene una capacidad de contagio altísima. Contagia al otro con mucha facilidad. En cuanto llega al otro, lo contagia con mucha facilidad. Entonces, lo que está pasando en los geriátricos y en los barrios más humildes, los barrios populares, es precisamente eso, que la cercanía de la gente facilita muchísimo el contagio. Es una enfermedad que tiene esa característica de ser muy virulenta a la hora de contagiar, pero también es una enfermedad que es muy fácil de evitar, porque si vos guardás distancia, cuidás la higiene, usás barbijo, evitás el transporte público, tus posibilidades de contagio te diría que son casi nulas. Tali Goldman, ahora pregunta. Hola Alberto, mucho gusto. Hola Tali, ¿cómo te va? Bien, hoy se cumple un año de que saliera el libro Sinceramente, que usted, fue
gran parte el ideólogo de ese libro, y muchos medios se siguen empeñando con enfrentarlo a Cristina. La pregunta es, bueno, ¿cómo está el vínculo con Cristina, no? Pero no lo tomes a mal, pero esa es una pregunta de TN. Bueno, pero es la pregunta de TN. Es lo que quieren saber los oyentes, Alberto. No, mira, yo a Cristina la conozco hace muchos años y estuvimos durante muchos años distanciados, y un día nos dimos cuenta que el distanciamiento nuestro solo había ayudado a que Macri sea presidente. Y la verdad es que los dos sentimos que no podíamos dejar que eso volviera a pasar. Y Cristina, con una gran nobleza y con una gran generosidad, propuso mi nombre para que encabece una fórmula que ella secundaba. El vínculo con Cristina es un muy buen vínculo. Y a mí me impresiona mucho, porque, por ejemplo, yo nombro un funcionario y empiezan todos a preocuparse de dónde viene. Miren, Cristina y yo vamos a buscar los funcionarios a los mismos lugares, porque es la gente que trabajó toda su vida con nosotros. Entonces empiezan a ver si es de la Cámpora, si es albertista, si es... Mira, es como, imagínense ustedes una palangana de funcionarios, donde nosotros nos buscan en esa palangana a ver a quiénes ponemos en el Estado. Salen de la misma palangana, es el mismo lugar. Nosotros brevamos en la misma fuente de esos funcionarios. Entonces, cada vez que aparece un funcionario, qué sé yo, Fernanda Raberta, yo quiero confesar que a Fernanda Raberta la quise traer al gobierno, yo la conozco mucho a Fernanda, la quise traer al gobierno al comienzo del gobierno. Y Axel me pidió que no lo hiciera porque la necesitaba en desarrollo social. Fernanda la conozco muchísimo, es una mujer íntegra. Las feministas estamos muy contentas de que Fernanda esté manejando el ANSES. Y los varones que aceptan el feminismo están muy contentos de que Roberta también esté ahí. Estamos muy contentos. Fernanda es una dirigente excepcional y es una mujer que va a hacer un gran papel. Y ya me lo está demostrando, porque en estos días que estuvimos hablando sobre el ANSES, me estoy dando cuenta cómo se comprometió, cómo se consultó con el problema, cómo busca resolver temas. Ahora, en la discusión es de dónde viene. Y algunos se animan a poner que dirigente con raíces montoneras. Sí, terrible. Uno dice, pero ¿cómo pueden escribir estas cosas? ¿No? Terrible. La verdad es que yo veo eso y digo, ¿qué problema, ¿no? El periodismo, cómo parte del periodismo, cómo funciona. Mi vínculo con Cristina es un vínculo perfecto. Cuando nos reunimos periódicamente, es para repasar cómo funciona el gobierno. Yo la escucho con mucha atención porque ella tiene mucho para aportar. Tiene 8 años de experiencia en el lugar donde yo tengo 4 meses. Así que yo la escucho con mucha atención. Gracias a Dios nos hemos reencontrado como amigos, pero trabajamos como un equipo, gracias a Dios, muy bien. Nos queda 5 minutos de lo que te pedí. Dale. Marcelo Figueroa. Sí, presidente, buen día. Usted tiene un liderazgo distinto, diferente a otros, de mucha comunicación. Sé que es consciente de la expectativa que hay cuando usted habla. Por ejemplo, acá me escriben y me dicen que Alberto se entere que Catrina tiene 9 años, solo le hace caso a él, que come fruta o hace cosas que se lo decimos, que dijo Alberto, y que fue maravilloso que habilitaran la salida de los chicos con autismo. Catri es autista. Pero la pregunta es, en medio de la pandemia, o la pandemia, mejor dicho, ¿lo obligó a cambiar algo de ese liderazgo, de lo que usted tenía en mente a la hora de gestionar? No. Primero un beso muy grande a Catrina y que me siga haciendo caso, porque la verdad que todo lo que hago es para que a ella le vaya bien. Así que se cuide mucho, Catrina, porque aunque no la conozco, la quiero mucho. Gracias. Me pasa también que me impresiona mucho los chicos, que me mandan mensajes y me mandan dibujos. El cariño que me brindan es tan grande que es raro. Es raro. A mí me encantan los chicos. Te quiero aclarar que yo disfruto mucho con los chicos. Disfruto hablando, jugando, viéndolos hacer, viéndolos crecer. Disfruté mucho de verlo crecer a Estanislao. Yo disfruto mucho de los chicos porque son maravillosos. Así que, y además te brindan un amor tan genuino, tan desinteresado que yo lo valoro mucho.
Yo te quiero decir que tu hijo es un ídolo acá en esta casa, ¿eh? Bueno. Que ahí compite con vos, te diré, con mi hijo. Igual, viste, como es el hijo de uno, a uno le comprenden todas las generalidades de la ley, pero yo lo quiero mucho también, yo lo adoro, lo amo a mi hijo. Pero te decía, yo siempre creí uno de los grandes problemas que yo tuve con la política siempre es mi irracionalidad. O sea, a mí me cuesta mucho que me digan, mira, es una cuestión política, hagamos algo irracional. No, si es irracional, es una cuestión política que se sostenga. Tenemos que hacer las cosas con mucha racionalidad, que no es lo mismo que el sentido común, porque el sentido común es una cosa media rara, que muchas veces el sentido común está equivocado, porque está influido por 1000 cosas que no tienen que ver con la razón. Yo lo que sí creí que por esto que yo tengo de racionalidad, me iba a costar mucho que la gente me entendiera, porque a veces hablar desde la razón enfría mucho los vínculos. Pero me tocó utilizar la razón en un tema que toca a las fibras más íntimas, que es la enfermedad. Claro. Y entonces pasó esto. Si vos me decís, vos cambiaste, no cambié, yo sigo utilizando la razón. Precisamente por eso, cuando Ginés me dijo, che, me parece que esto sea complicado, porque este virus que la OMS nos decía que se moría con 21 grados, hacen 31 grados y está atacando gente en Argentina, rápidamente dije, ¿y quiénes saben de esto? Y Ginés, que es un genio en esto, me trajo a los mejores infectólogos de la Argentina y me senté a escucharlos y como un pibe a tomar apuntes de lo que decían. Y después me fui a estudiar lo que decían y los consulté todo este tiempo. La verdad, todo lo que hicimos está fundado en la razón, no está fundado en otra cosa. Ahora, si yo te hablo de la razón en términos abstractos, vos decís cuánta frialdad tiene este tipo. No, la razón también te salva las vidas, aplicar la razón, ¿no? Y a mí me tocó eso. Y entonces ahí se dio una conexión donde la gente dijo, uy, mirá, este tipo con mucho criterio está cuidándome. Y se dio este vínculo que se dio, que es un vínculo distinto. Yo, viste, soy un peronista típico, ¿eh? No creo en la verticalidad, no creo en los personalismos. Creo que la democracia es un hecho colectivo, que la política es un hecho colectivo, que en verdad triunfan proyectos políticos y no personas, y que las personas siempre son secundarias en un proyecto político. Todo esto lo creo. Por eso es que es raro esto que me toca pasar de liderar este momento con esa suerte de esta percepción que tiene la gente de lo afectivo, que también lo tengo, porque soy un tipo sensible, me gusta la música, me gusta el arte, pero la razón pesa mucho en mí. Es lo racional emotivo, y hablaste de música, y entonces Maxi Martínez te va a preguntar algo. Ah, bueno. Bien, ¿cómo estás, Alberto? Un placer estar conversando con vos. ¿Qué cantás? Primero, cortito, quería saber, recién lo escuchábamos ladrar a Dylan, quería saber si tuviste posibilidad de escuchar el tema nuevo que publicó ayer, Bob Dylan. Extraordinario. Bien, o sea, tuviste un tiempo, te pudiste hacer un tiempo para escucharlo. Sí, efectivamente. No. Dylan es un personaje de otro mundo, ¿no? Es un emergente del mundo hippie, pero es un poeta impresionante, y es uno de esos poetas que te escriben la realidad de un modo increíble, ¿no? Vos destacaste en tu primer discurso o digamos la primera participación o aparición que tuviste en el medio de la cuarentena, el rol de los artistas, y con respecto a esto y mi rol de periodista de música me hace preguntarte sobre esta actividad, que es una de las primeras que se cortó y es una de las que seguramente más tarde va a reactivarse, la industria de la música. Quería saber si desde el Estado se está pensando en atender a medidas para un sector que genera muchísimo trabajo y que será seguramente, sin duda, uno de los últimos en reactivarse, por lo menos a una actividad similar a la que había antes de marzo. Mira, yo hablo siempre
yo lo conocí bastante, no me animaría a decir que era un gran amigo, pero sí alguien a quien quise mucho y con quien hablé mucho, que era Spinetta, con Luis Alberto. Y siempre le decía a Luis que en verdad a mí me molestaba el uso que la política hacía de los artistas. Que en verdad los artistas eran personajes muy importantes en una sociedad, porque uno tiene que estar preocupado por llenarle la panza a la gente, o sea, garantizarle comida, pero que el arte es el alimento para el alma de la gente, y que entonces eso no podía tener propiedad política, más allá de que los políticos, los artistas tengan ideología, que es otro tema. La verdad es que la ausencia del arte hoy en día, porque no se puede transmitir, es tremendo, y yo cada vez que veo a algún artista tratando de transmitir su arte por las redes, yo lo celebro, porque no saben lo que ayuda. Yo soy amigote de Jorge Drexler, y cuando Jorge escribió aquello del tema codo a codo. sobre la pandemia, lo llamé y le dije, che, ¿me dejás subirlo, promoverlo desde mi Twitter, qué sé yo? Hacelo y usalo todo lo que lo necesites, me dijo. Y cuando lo escuché a Pedro Aznar dar su recital por internet, o a Fito, bueno, yo no saben lo que valoro eso, porque eso es darle alimento al alma de la gente. Ahora, va a tardar mucho, efectivamente. Hoy me enteré que ¿de qué? Que el Quilmes Rock se hace por streaming. Sí, exactamente. Bueno, es un modo. Lo que pasa es que económicamente debe ser muy dificultoso de sostener. No, y aparte que no se le da espacio a todo lo que hay alrededor de un gran festival, que son técnicos, qué sé yo, claro, muchos técnicos que no trabajan. Por eso mi pregunta orientada iba a eso y no tal vez a la realidad, qué sé yo, de Fito Páez o de... Es que hay que tratar de que todo eso vuelva a recomponerse, pero va a demandar tiempo. Tenemos que hacernos de paciencia. Y en el medio, agudizar el ingenio, y ver cómo podemos hacer que el arte siga llegando, que la gente siga disfrutando, y bueno, aunque sea a la distancia, que es la regla de este tiempo. Bueno, y la última, Alberto, te la va a hacer nuestro querido Martín el Tucu Ausapra. Hola, Alberto. El Tucu acá. ¿Qué es el Alberto, ¿cómo te quiero, te adoro. Es el humorista, Sí, veo. Por eso dije que me quiere, No, Alberto. Yo te quiero de verdad, te quiero como un kilo, me preocupo porque duermas, porque bajes de peso, yo te adoro de verdad. Precio, Alberto. Mirá, una cortita que se ha explicado. En Zárate, en la isla donde vivo, los otros días vendieron un perrito muy feo, y que lo vendieron muy caro porque decían que era hijo de Dylan. Acá tenemos dos problemas, Alberto. Un problema, una buena y una mala, Alberto. La mala que Dylan, si es el padre verdadero, es muy raro lo que anda haciendo por la zona de Zárate. La buena, te quería preguntar si podés evaluar la posibilidad de pagar la deuda con cachorros de Dylan. Así que pensalo tranquilo. Bueno, Dylan estaría encantado, está claro, si le hago procrear esa velocidad. Estaría encantado, pero creo que igual no me alcanzaría. Qué lindo. Igual no me alcanzaría. Entonces estás invitado a Zárate a comerte un asado con todo el equipo de Cheque en Blanco y traerlo a Dylan, que lo hacemos procrear. Alberto, por último decirte que ayer una amiga que estoy enamorado me dijo, qué hermoso que es escuchar hablar un presidente y que no me dé vergüenza ajena, pensando en el pasado gatuno. Así que es una alegría escucharte, tenerte. Te mando un beso y un abrazo y un codazo y te adoro, Alberto. Muchas gracias de corazón, muchas gracias. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, Alfredo. Y solamente les comparto a los oyentes que con Alberto Fernández nos reencontramos acá ahora en Cheque Blanco después de 25 años. Hacía mucho, pero nos conocemos hace mucho, por eso siempre digo que a mí me pasa tengo un problema con los periodistas amigos
que cuando me hablan yo los tuteo, porque siempre nos tuteamos, pero me empiezan tratando de usted, y yo digo, ¿qué les pasa a estos tipos? ¿Por qué me tratan de usted? Así empecé y así terminé yo. No, terminé tuteándome porque tengo el mejor recuerdo, el mayor cariño y el mayor respeto por tu trabajo periodístico. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, porque gracias te todo el esfuerzo, el tiempo y porque para comunicarse con nosotros. Ahora el programa lo tengo como un pan que le tengo que explicar por qué lo hice esperar todo este tiempo. Decile que hablaste conmigo, decile que... Sí, voy a decir, vengo al campo de Alfredo Sayat, voy a decir. Abrazo grandote. Bueno, gracias. Chao y gracias. Alberto Fernández, aquí, en Cheque en Blanco.